Bueno, en principio un saludo cordial a cada uno de ustedes y agradecer por la invitación a SECIS, a Fundación Tierra y a nuestras hermanas de Senamic. Un saludo cordial a asambleístas, diputadas que están acá. Para mí es muy grato volverme a reencontrar, si se quiere, después de mucho tiempo, igual que SECIS, Fundación Tierra. Yo vengo de trabajar casi 25 años en CIPCA, ¿no? Y bueno, a Senamic también lo he visto nacer, crecer y muy grato, digamos, para mí una invitación que me hicieron, ¿no? Yo vengo de la zona del Chaco Guaraní, ¿no? Y bueno, de haber acompañado varias marchas, ¿no? de los pueblos indígenas de Tierras Bajas para la Asamblea Constituyente, para la Ley de Reconstrucción Comunitaria. Para mí es muy grato, digamos, volverme a reencontrar con ustedes en este espacio, que es un espacio donde estoy temporalmente, digamos, ocupando un cargo que es como director nacional del INRA. Y bueno, pedí mi disculpa, el otro día no pude venir al evento que me invitaron mis hermanas de Senamic, pero mi equipo técnico estuvo ahí, compartieron, y creo que eso es algo muy positivo. Yo lo que voy a hacer es un poquito en el rol que me corresponde, y es muy importante responder un poco a la pregunta: ¿y cómo anda el proceso de regularización del derecho a la propiedad de la tierra y territorio en nuestro país, ¿no? Entonces les voy a dar un pantallazo y que sirva un poquito de insumos para poderme inmiscuir, digamos, en esta mesa y en el debate, en el análisis que se va a hacer, ¿no? Entonces voy a pedir pasar directamente a la segunda. Hasta este mapa, que es muy importante que ustedes pudieran un poquito conocer. Bueno, es histórico, muchos de ustedes ya conocen las instituciones. Desde que se inició el proceso de saneamiento, pues llevamos esta estadística en el INRA, ¿no? Y el momento que yo me hice cargo del INRA, el proceso de saneamiento había llegado al 86%, ¿no? Bueno, ya en realidad casi 2 años de mi gestión, porque cuando ingresé al INRA en febrero del 2021, pues el financiamiento del INRA había estado cortado, ¿no?, del Banco Interamericano. Y hasta el mes de junio del 2021, más o menos, logré reactivar el financiamiento que había estado paralizado, y arranqué prácticamente el proceso en junio del 2021. Actualmente, bueno, esta información es hasta junio de este año. Estamos hablando de 2 años, pues ya estamos en un 92% del proceso de saneamiento de las tierras, ¿no?, en Bolivia. Y la meta es llegar al 2025. Es una meta muy ambiciosa desde mi punto de vista, porque recordarán que hay personas especialistas en materia agraria, ¿no?, de que el saneamiento tenía que durar 10 años, 1996 a 2006, solamente avanzaron 10% en ese periodo. Luego ya vino el periodo de Evo Morales, que se puso 7 años, después se alargó a 3 años y lo dejó abierto el proceso de saneamiento en Bolivia. Estuvo 14 años en el que llegó del 10% al 86%. Y bueno, ahí es donde llega la gestión del presidente Lucho, y bueno, me invitó para que me pudiera hacer cargo del INRA. Entonces estamos en este 92%. Queremos llegar al 2025, lo que en 24 años probablemente no lo han podido lograr. Quisiéramos lograrlo nosotros, ¿no? Y ojalá se pueda dar esa situación de cerrar el saneamiento en Bolivia, porque ya es demasiado tiempo que se ha demorado, ¿no? Y en la demora está el peligro, lo que estaban mencionando ustedes. Necesitamos seguridad jurídica de la tierra y el territorio, ¿no? Porque en Bolivia hablamos de tierra y territorio, ¿no? Los pueblos indígenas está reconocido constitucionalmente el concepto de territorio, ¿no? Ese es algo muy importante. El otro aspecto es esto también, que quizás es muy importante tomar en cuenta, que de ese 14% que faltaba el saneamiento, 7,4 millones estaba paralizado por conflictos agroambientales, de sobreposición, distintos conflictos. Y bueno, ahí se requiere mucha capacidad de diálogo, de
con los actores que están en conflicto, ¿no? No avanza el saneamiento por conflicto de sobreposición o otro tipo de conflictos. Hemos logrado, digamos, bajar de 7,4 millones que estaba paralizado, ahora tenemos 5,1 millones. Entonces muestra un poco ese esfuerzo que realmente mi persona y mi equipo del INRA estamos haciendo un esfuerzo de ir a solucionar, a dialogar, ¿no? Yo digo, bajo este concepto, ganar, ganar. Si hay problemas de sobreposición de derechos, las partes que cedan un poco y que el INRA termine el proceso administrativo, ¿no? Pero si no ceden las partes, no se puede avanzar, ¿no? O el ganar, perder, ¿no? Que alguien quiere ganar, ¿no? O sea, tengo más fuerza, tengo más influencia, yo gano, pero la otra parte que va a perder en materia agraria seguro que va a impugnar. Y al impugnar, el INRA pierde competencia y bueno, va a pasar a lo ambiental o al constitucional y no sabemos qué tiempo dura, ¿no? Entonces, mi planteamiento siempre va a ser el de ganar, ganar. Tú cedes un poco, yo cedo un poco y dejemos que el INRA avance. Y si no está de acuerdo, pues ya después impugna, ¿no?, a la ambiental. Pero esta es una dificultad, es algo que estamos heredando nosotros. O sea, hemos recibido, se ha ido saneando las tierras donde había conflicto, se lo dejaba en conflicto y se pasaba, ¿no? Bueno, ahora ha tocado el momento de asumir ese aspecto, ¿no? De que tenemos que darle la solución, ¿no? Bueno, después de esta información estadística que ustedes van a encontrar, ¿no?, de tierras fiscales, títulos, resoluciones de saneamiento, ¿no?, lo que está en proceso, ¿no? Esta información, como le digo, por ejemplo, los títulos, la cantidad de títulos que se han emitido ya es actualmente 1,4 millones de hectáreas de títulos que tenemos nuestro catastro administrando a través de nuestro catastro rural, ¿no? Y la cantidad también de beneficiarios, ¿no?, de títulos, ¿no?, que se está entregando firmados por el presidente inscrito en derechos reales, ¿no? ¿Lo hacemos? Esto es todavía lo que falta por departamentos. Ustedes pueden apreciar acá, si hablamos de Chuquisaca ya hemos llegado a un 94%, nos falta 4%. En La Paz es el departamento más retrasado y paradójico. Cuando yo llegué al INRA pues estaba en 34% que me faltaba. Paradójico porque ahí está la sede de gobierno, ahí está el INRA departamental, el INRA nacional. O sea, están casi juntos las oficinas y debería avanzarse más, pero lamentablemente eso no ocurrió en La Paz. Uno, por el demasiado fraccionamiento de la tierra y yo diría con mucha franqueza también demasiado coteo de la institución del INRA. O sea, cada 6 meses cambiaban el director. No se puede hacer gestión así, o sea. Y creo que ya hemos superado ese plazo. Por ejemplo, estaba 3 meses y ya estaban pidiendo mi destitución, ¿no? Entonces no se podía así manejar una institución tan importante, tan seria como es el INRA, ¿no? Y bueno, en mi gestión yo le he dado estabilidad, ¿no?, a la institución, porque el director nacional del departamental en los últimos 6 años estaba revisando la estadística. El director nacional cada 8 años, fuera. El director departamental de La Paz cada 6 años. No se puede hacer gestión una institución tan importante. Yo por lo menos los primeros 3 meses no me animaba lo que estaba pendiente a firmar, las resoluciones, ¿no? Porque mucha responsabilidad, ¿no? O sea, tenían que revisar y imagínense si cambian cada 6 meses, ¿no? Eso es La Paz, pero ya luego hemos logrado avanzar al 76%. Cochabamba estamos un 90%, Oruro ya un 95%, Potosí un 96%, Tarija 90%, Santa Cruz 94%, Beni 92%, y bueno, eso es lo que nos falta de lo que les indicaba. Ya estamos a un 92%, nos falta un 8%, ¿no? Esto es un poco la estadística de lo que está saneado en este cuadro y lo que está pendiente en hectáreas, ¿no?, por departamentos. ¿Hacemos? Este dato es muy importante justamente para este espacio, ¿no? También es estadístico que teníamos, ustedes conocen la reforma agraria del 53, ¿no? Este resultado, ¿no?, digo,
donde prácticamente el 10% de la tierra rural, en las condiciones que era la reforma agraria, ¿no?, que no reconocía a los territorios indígenas, a los pueblos indígenas, ¿no?, y a las mujeres también, el 10% de las mujeres estaba como propiedad de la tierra, 90% de los varones. Esto es la estadística que tenemos, la reforma agraria del 53 al 92, que se intervino la reforma agraria en nuestro país. Recordarán ustedes, ¿no? Se intervino por corrupción, realmente no era una institución confiable, inclusive había títulos hasta de 5 pisos, ¿no? Y hubo un caso acá en Santa Cruz que es emblemático, ¿no?, que un ministro en esa ocasión, que era de Educación, el 92, pues se estaba apropiando 100.000 hectáreas acá en la Chiquitanía, que es el proyecto Bolibras, ¿no? Eso fue que hizo que se intervenga, ya rebasó, como decimos, el vaso de agua, los hechos de corrupción que se estaban presentando en esa época. Se intervino la reforma agraria. Y esta era la información que el equipo de intervención de esa época, pues, dejó esta información. 90% la tierra en los varones, 10% en las mujeres, ¿no? Y yo siempre digo, gracias a la lucha, al esfuerzo que han hecho las mujeres, y del cual también yo fui parte de la marcha del 2006, que salió de acá, justamente de Sidón, Senamí, Bloque Oriente, a La Paz, pues incorporó la política de equidad de género en la titulación de las tierras, y valió la pena desde mi punto de vista. En esa marcha, por ejemplo, murieron 2 personas en Chapare, ¿no?, una mujer y un varón. Fue atropellado la última columna de la marcha y tuvieron que morir, pero valió la pena. De esa marcha ya yo noté que de aquí salimos 250 y llegamos a La Paz 5.000 marchistas. Desde tierras bajas se fue impulsando, desde las organizaciones Chaco, Oriente y Amazonía, y en alianza también acá con el Bloque Oriente, que es algo muy importante en la historia. Se fue impulsando. En esa ley de la 3545 logramos con puño de letra de las mujeres, en alianza también con los sectores urbanos, que era la plataforma nacional, ¿no?, de las mujeres, la coordinadora nacional de las mujeres, pues se logró incorporar esa disposición que indica en la ley que el INRA obligatoriamente tiene que consignar primero el nombre de la mujer en los títulos agrarios y en segundo lugar del varón, independientemente de su condición civil. Fue efectiva esa política de Estado, y cosa que no se ha logrado en otras partes del mundo. Y es importante contrastar en qué otro país de la región, por ejemplo, se tienen estos datos. Ahora el 92% del saneamiento es el resultado. Varones de 90 bajaron la propiedad de la tierra al 53%, y las mujeres están en 45%. Y lo que llamamos la propiedad jurídica, ¿no?, que son las personas jurídicas en la titulación de la tierra, el 2%. Ahora, aquí hay que aclarar algo muy importante que siempre me preguntan: ¿en qué tipo de propiedad es este dato? El tipo de propiedad, obviamente, es en la pequeña, en lo que es individual, ¿no?, estamos hablando. Y la gran pregunta es, ¿qué está pasando en la TIOP? Porque es colectivo, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? ¿Se está dando también la equidad de género en la TIOP una vez titulada? Es la pregunta que tenemos y que tenemos que indagar. Pero autocríticamente, ¿qué está pasando? No puede ser también de que por normas y procedimientos propios, por cultura, se esté ocasionando discriminación dentro de la TIOP a las mujeres. Porque a mí me sorprendió mucho, por ejemplo, llego al INRA y llegan también mujeres indígenas de los 34 pueblos indígenas de tierras bajas, y me dicen: yo estoy sin tierra, dotame igual que a las Bartolinas, por decir, ¿no? Pero yo le digo: ¿qué pasa, hermana? Le digo: pero no estás ejerciendo tu derecho en la TIOP, ¿no? Por ejemplo, en Monteverde, ¿no?, casi 1.000.000 de hectáreas,
Y justamente era la hermana Paiconeca que llevó un conjunto, le dije, pero hermana, le dije, ¿cómo es posible? 1.000.000 de hectáreas en Monteverde, tanto que han luchado instituciones, asesores que han estado perseguidos, ¿no? Y se logró titular casi 1.000.000 de hectáreas en Monteverde. Le digo, la TCO Monteverde está cerca de la Paiconeca y está cerca de la SIC y está de Sicol, que es el área de expansión. Usted no puede estar sin tierra, hermana, le digo. No puede estar, y no me puede estar pidiendo que yo le dote tierra como a los otros sectores, que solamente es caparable. Ustedes tienen derecho tierra, territorio, vuelo y subsuelo, y derecho a la consulta. Entonces tuvimos un debate interesante y yo me empecé a preguntar, ¿y qué está pasando dentro de los tíos? Y ahora veamos el otro cuadro. Este cuadro es muy importante en nuestro país. Al 92% del saneamiento de la tierra, esta es la estructura de la tenencia de la tierra. Y esto no es en mi gestión, esto desde que se ha iniciado el proceso de saneamiento de las tierras, estamos hablando de hace 26 años. Gradualmente se va, esta es la estructura de la tierra. ¿Qué otro país de la región que yo he estado investigando que me diga a alguien que tiene esta estructura de la tenencia de la tierra? No lo tiene, ni con el anterior cuadro de equidad de género, ¿no? Este cuadro, fíjense que nos está mostrando al 92% ya de regularización de las tierras en Bolivia, que más o menos el área rural es 103 millones de hectáreas, ¿no? De los 109 que tenemos en todo Bolivia, porque las otras son manchas urbanas. Actualmente el registro que tiene el INRA es esto de la TIO. TCO antes, ahora TIO, ¿no? Antes era TCO, pero ahora es mucho más profundo y está constitucionalizado. Y muchos de los que estamos aquí sentados, ahí veo a Claudia, muchos de ustedes, lo veo también a los hermanos de diaconía, todos los programas que se han tenido de las CEPES, ¿no? Todo lo que se ha logrado pasar de la TCO a TIO. Y el concepto del territorio indígena está constitucionalizado, está en la Constitución. Ese concepto de la integralidad del territorio, ¿no? Y inclusive se dio algún debate ahí, ¿por qué pusieron TIO? Pero con un decreto se ha logrado aclarar que es un concepto como decir OTB. Cada pueblo ya tiene que asignar lo que le corresponde. Por dar un ejemplo, TCO Monteverde, por decir, el pueblo indígena Moncochiquitán, lo tiene que poner, ya desaparece el campesino. O pueblo guaraní Charagua Norte, listo. Ya no entra el otro concepto, eso se ha aclarado como está en la Constitución, también decía que se tenía que aclarar, para que no haya duda de que se está mezclando con lo indígena originario campesino. Hay un decreto que lo ha gestionado justamente la CIDO, por Senamí, que está vigente eso. Nosotros como INRA, si antes se tituló, por dar un ejemplo, OTB, Charagua Norte, APG, no, ahora lo puede cambiar. Pueblo indígena, guaraní y ambayo, es decir, Charagua Norte. O sea, ya no entra el otro concepto del campesino. Con ese decreto, o sea, yo en el catastro ya he empezado a actualizar. Entonces, muchas TCO se han titulado de esa manera, tanto en tierras altas como en tierras bajas, pero ahora de oficio se puede hacer con el catastro, nomás del INRA estamos actualizando. Por ejemplo, Racaipampa, decía otra cosa, la TCO que tenemos, la TIO en Cochabamba, Racaipampa. Entonces vinieron ellos a hacer su actualización como ellos se denominan en su autonomía indígena, ¿no? Entonces ese es un aspecto. Miren, actualmente el 27% está en manos de los pueblos indígenas. Entonces yo saco una conclusión, compañeras. Valió la pena la marcha del 90, que vemos acá marchitas, como nuestra hermana Berta, nuestra hermana, muchos de ustedes. Valió la pena la marcha.
porque este es ahorita que está titulado como tío. Y de estos 25 millones, 13 millones son tierras bajas y 11 millones en tierras altas de Conamá. Estamos hablando de los 13 millones de tío, es de Senamí, yo diría así, y de Shiró, de sus Chaco, Oriente y Amazonía, de sus 13 regionales, creo que tiene ahora la Shiró, ¿no? De ello estamos hablando. Este porcentaje es el que tenemos registrado como TCOs, como TIO, ahora TIO, ¿no? Territorio indígena. Bueno, tierra fiscal es el 28% y con 29 llegamos. Y esos son los parques nacionales, y de eso solamente de estos 26 millones, más o menos 4 millones nomás es de tierra disponible para otorgar derechos. Estamos hablando acá 22 millones, tenemos patrimonio de los bolivianos y las bolivianas, como estaba mencionando la hermana Milma, hay que cuidarlo, ¿no? Estamos hablando de los parques nacionales, que ese es del Estado, y el Estado somos todos, ¿no? Y tenemos que cuidarlo, esos parques nacionales. O sea, es un dato muy importante en nuestro país, ¿no? Estamos hablando de parques nacionales, departamentales, municipales, ¿no? Estamos hablando del 28%, 29% en realidad, ¿no? El sector empresarial, de lo que tenía ya en esa torta, fíjense, de la reforma agraria 53, el 68% tenían los empresarios medianos y grandes. En esta torta de aquí no existían los pueblos indígenas, estaban invisibilizados en la reforma agraria. Ya fue con la ley de la 1715 y la reconducción comunitaria y la constitución que ya se incorporó plenamente el derecho de los pueblos indígenas, derechos territoriales. Y solamente era un 30% que tenían indígenas, originarios, campesinos, ¿no? Esa era la torta, la estructura de la tenencia de la tierra, injusta, latifundiaria, excluyente a los pueblos indígenas, las naciones originarias y a las mujeres, ¿no? Y de ese 30% ahora ha cambiado esta estructura. Ahora, sumado entre campesinos pequeños, llamémosle campesinos, interculturales, bartolinas, que estarían aquí, llega al 55% que estarían entre indígenas, originarios y campesinos, ¿no? Esto es muy importante, hermanos y hermanas. La TIO, claramente nuestra Constitución dice, no se revierten, no prescriben, es colectivo, no se alquila, no se vende, ¿no? La TIO es de por vida. Es vuelo, suelo sobre suelo, tiene derecho a la consulta, ¿no? ¿Cómo está el ejercicio? Ese sería mi interrogante, quizás sería bueno que lo vayamos debatiendo. Pero autocríticamente, hermano, autocríticamente, ¿qué está pasando dentro de la TCO? Yo sí ya estoy haciendo varias investigaciones con INRA, porque estamos cerrando el proceso de saneamiento, y algunos datos a mí me están sorprendiendo. Me está sorprendiendo porque imagínense cuánto ha costado esto, lograr esto, que se reconozcan los territorios indígenas. ¿Qué está pasando en la Casa Grande de las TCO tituladas? ¿Qué está pasando con los planes que antes llamamos de gestión territorial? Ahora lo llamamos planes de vida. ¿Qué está pasando? ¿Hay control? ¿Se está haciendo un aprovechamiento sustentable? ¿No se está vendiendo ilegalmente, porque eso es venta ilegal? ¿No se está alquilando? ¿No hay parcerías adentro? ¿Los beneficios que está generando dentro del territorio está beneficiando a todos? Son las preguntas que yo tengo y me hago, ¿no? Porque, reitero, la estructura de la tenencia de la tierra de nuestro país ha cambiado radicalmente. Esta es la estructura de la tenencia de la tierra comparándose. Eso es un poco mis aportes para este espacio tan importante. Yo siempre vengo de esta escuela donde siempre los que venimos de los pueblos indígenas
hemos acompañado a los pueblos indígenas en esa larga marcha. Yo he estado 25 años marchando del Chaco, Oriente y Amazonía. Y bueno, esto es lo que tenemos, que no tenemos que cuidar, no lo podemos descuidar, ¿no? ¿Qué está pasando? Eso es la pregunta que yo me estoy haciendo respecto a esto. Como INRA, yo voy a seguir, mientras yo esté en el cargo, voy a seguir aplicando obviamente la política de equidad de género. Claro que eso también aplica a las titulaciones individuales, porque las colectivas, bueno, lo que se presenta son familias, ¿no? Dentro de la TCO, las listas, pero estoy empezando a agregar también cómo está eso, ¿no? Cómo está dentro de la TCO. Realmente hay equidad de género, el acceso, el aprovechamiento, la gestión, el poder que están teniendo. Me sorprendió, como les comentaba a la hermana Paiconeca cuando me vi en una reunión, me dice, me he quedado sin tierra, pero hermana, andate pues ahí en la TCO. No, es que ahí pues ya, los varones nomás ya han hecho planes, alquilan, no sé qué. No, usted va a ir, pelea y es su derecho. Usted ha marchado, ha habido mujeres que han muerto por lograr que en nuestro país tengamos el concepto de territorio. No es así, no es yo me hago a un lado y más bien voy al Estado a decir, dame la parte como a Bartolina, que ahí solamente es caparable que damos a los otros sectores. No damos tierra y territorio, porque las dotaciones son caparables, ¿no? Es solo para cultivar nomás la tierra. El otro es un concepto de la madre tierra, es el concepto de la integralidad del territorio, ¿no? Es como dicen ustedes, ¿no? O decimos mucho, es nuestro supermercado, los tíos, pero lo tenemos que cuidar, lo tenemos que proteger, lo tenemos que también gestionarlo de manera integral. Eso es mi aporte. Espero, como siempre me han conocido, yo he sido el asesor de ustedes y yo he sido siempre muy proactivo, pero también siempre nos ha enseñado a decir las cosas correctas como son, ¿no? Tenemos un marco constitucional impresionante, ¿no? Se estará cumpliendo. Yo al rato digo, sigue en nuestra agenda la Constitución, lo que hemos logrado en la Constitución, un catálogo de derechos de alto vuelo, ¿no? Tanto de mujeres como de los pueblos indígenas, pero el ejercicio, ¿cómo está? Eso es otra pregunta, ¿no? ¿Cómo está el ejercicio? Tanto que costó, tantas marchas. Yo por lo menos estuve acompañando hasta la 8ª marcha, ¿no? Ahí ya no pude, ¿no? O sea, porque ingresé a la función pública, al órgano electoral, ¿no? También a pedido de la organización, y de donde entré ahí, esa fue mi única experiencia. Ahora mi segunda experiencia en materia agraria. Entonces, mi compromiso es que ojalá hasta el 2025 quisiera acá, hermanas, que me ayuden ustedes a concluir el saneamiento de la TCO. Nos falta muy poquito la TCO, nos falta replanteo, nos falta, como se está haciendo en el BENI, ahora vamos a empezar a hacer los replanteos, que es algo muy positivo, ¿no? Que hay que terminar el saneamiento, pero ya hemos logrado en el decreto 497, que a INRA le permita ya también tener atribuciones en el replanteo, que había un vacío legal, lo hemos logrado con la promulgación del decreto 4497, donde el INRA ya puede ingresar con los pueblos indígenas en los replanteos, ¿no? Ya se lo va a ficha Buruicha Cuña, Buruicha Cuimbae, Tumbadibeque. Simplemente una pregunta, hermano. ¿Cómo es su nombre? Núñez del Prado, ya. Hermano Núñez, Eulogio, ¿no? La pregunta en la parte de donde dice la parte comunitaria, donde están los campesinos de Bartolés, dice, ellos están sujetos a consulta previa, si estuviera en ese territorio. Yo vengo de la TCO Lomerío, también titular de Monteverde. Decía el hermano Eulogio que la hermana de la Paiconeca vinieron a pedir tierra, a titulado a nombre de las mujeres. Es cierto, tenemos 1 millón de hectáreas casi titulados para las 3 centrales, donde también nosotros formamos parte, pero no nos olvidemos en la titulación que han quedado 2 predios que faltaba hacer los trámites para que corresponda o para que pase a la TCO Monteverde. ¿A qué vengo, mi hermano Eulogio, aquí a decir?
que nosotros tenemos titulado, y esos predios están dentro de nuestra TCO, Pueblo Chiquitano, y queremos que sea para el pueblo chiquitano. No somos mezquinos, pero queremos preservar y seguir revitalizando nuestra cultura, lo que es el pueblo moncoso. Por eso las hermanas paiconecas, y tanto la UMIOS y la UMIN de Sicol, pedimos que esas tierras que están sin titular vayan para el pueblo chiquitano Monteverde, en el cual las 3 centrales formamos parte como mixta y como organizaciones de mujeres. ¿Por qué le digo? Está en tierra fiscal inamovible, o puedo decir que está ahí paralizado. Pero estamos constantemente con el miedo de que sean dotadas a hermanos interculturales, con otra cultura, con otra visión, muy diferente a la de nosotros los pueblos indígenas, donde cuidamos y preservamos nuestra naturaleza. Eso es mi hermano Orogio, que estamos aquí y siempre vamos a estar como centrales mixtas apoyando a nuestras organizaciones de mujeres. Y como se dice, tierra para las mujeres, igual formamos parte y somos dueñas de Monteverde, en la cual yo me considero, pero también queremos para nuestros hijos que vienen más adelante. Ya hemos tenido mesa técnica de trabajo, pero estamos en lo mismo. Y vamos constantemente nosotros como centrales mixtas a buscar ese diálogo, a que se titule, porque tenemos pendientes esas 2 áreas que nos corresponden, porque ha sido una lucha, no es un regalo, es una lucha de todos los pueblos de tierras bajas y tierras altas, como indígenas que son. Y nos sentimos avasallados desde lo exterior, con las extensiones agrícolas, que los hermanos interculturales están siendo una amenaza hacia nuestro territorio. Eso sería, mi hermano, mi intervención, y le agradezco aquí a la hermana Toribia. Estuve en una inspección colindante con Monteverde, donde prácticamente nosotros hemos sido prácticamente como amenazados para llegar, donde nos costó muerte y mucha, mis hermanos. Eso muy poco se visibiliza afuera, y es una lucha de nuestros abuelos, el vivir bien y el cuidar nuestra naturaleza. Saludarla primeramente a todas las hermosas mujeres que están aquí presentes, aprovechareta desde arriba, desde las diputadas y compañía, ¿ya? Valerosas mujeres que por alguna razón están ahí y nosotros pues estamos aquí para hacer el empuje. Quiero pedir disculpas a los hermanos de CEGIS, pero es que estas cosas tienen que ser así. Aunque sea el refrigerio que nos traigan aquí al sillón, pero sigamos trabajando y aprovechemos el día. Y así no se puede, presentación y nos quedamos calladitos con las preguntas, no se puede. Tiene que ser esto con intervenciones para que saquemos un buen resultado si queremos. A eso hemos venido, creo. ¿Ya? Van a disculpar. Bueno, yo escuchando la presentación del hermano Chiqui, que siempre lo conozco desde que yo era muy jovencita, él siempre en la lucha, como él dice, marchó, él vivió, y cuando uno vive estas cosas en carne propia, sufrimiento, a mí me construyó de otra manera. Por eso es que sigo aquí. Y doy la cara, aunque sé que hay muchas represalias después, porque uno da la cara por decir ciertas cosas que no gustan ahora mismo, como estamos en el tema de gobierno, pero hay que decirlo, porque no me da miedo. Soy guaraní, soy indígena guaraní, a mucha honra, y por eso siempre voy a defender esto. Aquí lo que escuchaba, hermano, por ejemplo, es el tema de que usted hablaba del saneamiento para las mujeres. ¿En qué sentido? Casi un 50%, ¿no? Porque yo creo que no se ha visibilizado y no nos está diciendo el hermano de Chiqui el tema de que ya se ha convertido de adjudicación y dotación, ya no son de consolidación. Si vamos a ver el tema, digamos, de saneamiento a las demandas que hemos hecho desde el 86 hasta 2006, las titulaciones de las demandas territoriales de las TCO no hay, hermano. Lo que se hay es resoluciones y títulos nuevos de todos los recortes que hay. No hay nuevo, o sea, no hay titulación de todas las demandas. Yo soy de Cahuazo, nos deben la mitad. Y todo se ha convertido en eso, como dice tierra fiscal, que pasa a adjudicación y dotación, que se pone a disponibilidad de cualquiera que necesite. Y ese cualquiera sabemos de dónde vienen. Ellos más que nosotros tienen los temas, los identificados el mapa donde hay tierras fiscales para solicitar. Y como aquí lo permite, con adjudicación y dotación, automáticamente ya nos llega con resoluciones de asentamiento, y eso es lo que nos lleva a tener el problema ya de avasallamiento en nuestras TCOs. Para mí toda la vida va a ser TCO.
porque ese tema del TIOX no lo ha informado bien tampoco el hermano. Nos ha dicho que es un tema de integralidad. Y yo digo, ¿integralidad o avasallamiento? Porque esa vez cuando lo mandamos a Vilio Vaca a que vaya a la asamblea antes que se dé el cambio de la constitución, de la constituyente, perdón, ha ido a levantar brazos, ha dicho sí, y ahí está, una coma, si no pusimos la coma, ahí nos acabamos. Dios y campesino. ¿Qué dice el campesino? Aquí dice Dios, ¿no es? Yo tengo derecho también aquí. Todo lo que usted dijo que costó y todo lo que sabemos lo que costó, sufrimiento y muerte, ahora hay que compartirlo, te guste o no, porque la ley manda. Sin embargo, el tema de la titulación de nuestras demandas de saneamiento, hasta ahora no hay unas titulaciones así como en el 2006, no hay ese movimiento. Lo que sí hay es lo que ya dije, recorte. Y recorte, hermana, donde el propietario ha querido darte por allá en la punta del cerro para nosotros. Y además de eso, que se dispone todo lo que sobra para, se está disponiendo para otras esculturas, que eso nos trae problemas a nosotros. Quisiera preguntar también al hermano por qué se permitió que se dé adelanto con las auditorías a las TCO. Nosotros como pueblos de tierras bajas estamos para conservar. Si tenemos el árbol ahí de 100 años es porque sabemos por qué está ese árbol ahí. Y esas auditorías las TCO permiten que si no estás ocupando tantas hectáreas ese medio millón es porque sos un flojo, no querés hacer desarrollo para el país. Y te meten ahí lo que quieran con tractores y todo. Y estamos sufriendo sequía cada vez más. El sol está más caliente y seguimos permitiendo a través de esta permisividad el tema de deforestación. Entonces eso para nosotros, si estamos hablando de las mujeres y su derecho al medio ambiente, tiene mucho que ver. El otro es la evaluación de la FES, por ejemplo. Cuando nos están queriendo hacer auditorías a las TCO, la evaluación a la FES, por ejemplo, tiene que ser a los grandes propietarios, grandes empresarios, no nosotros como TCO o comunidades. Eso es lo que hay que ver como hija. Ahora nos decía que tenemos un suelo y sueldo como derecho, tenemos derecho a la consulta, decía, ¿no? Pero yo le digo, y lo digo pues de piel, lo que vivo, yo vivo en mi comunidad, soy de una TCO y los pozos petroleros están ahí arriba. A ver si queremos decir algo cuando quieren llevarse el agua de mi comunidad. No, porque es un desarrollo del país. Si decís algo, te estás oponiendo al desarrollo. Pero sin embargo, no me van a contaminar el tema de nuestra agua. Y entonces no hay consulta. Pero estamos ahí, a unos 3 kilómetros de ahí en el cerro. Entonces yo creo que esas cosas, como usted mismo lo dijo, usted lo vivió, el sufrimiento, siempre tendremos que hablar o hablarnos a nosotras con la verdad y no así. Pero esas son mis preguntas, estimado. ¿Por qué se permitió el tema de la auditoría? Ahora cuando se cierre el INTA, ¿qué va a pasar con eso que falta todavía sanear? Y que falta entregar los títulos. Y no nos ha dicho también qué decreto es ese que separa, como ha dicho usted. Sería bueno que nos diga ese decreto, cuál es el que separa y pone las cosas claras de... En el marco de tener una respuesta que han hecho las 3 compañeras, quisiera que el director pueda responder y creo que hay 2 intervenciones más. Por favor, a los panelistas, la respuesta de las colegas que han hecho la consulta. Para mí es una oportunidad de realmente poder encontrarme aquí con el hermano director del Libro Nacional, cuando nosotros como parte de Chuquisaca le andamos buscando notas y tras notas y jamás hemos podido lograr tener un diálogo con el director. Y aprovecho y veo también realmente yo con mucha tristeza lo que acaba de decir el director. ¿Qué está pasando dentro de los territorios vinculados a TCO? Eso deberíamos preocuparnos cuando nos dicen ese. Ya nos está mirando a nuestros territorios si realmente estamos administrando bien o no. Cuando deberían preocuparse si realmente el Estado está respetando su territorio. Acaba de decir una hermana de que está a unos cuantos metros en empresas petroleras.
Y no así, cuando llega a su oficina una hermana pidiendo dotación, ya esté abriendo los ojos, hay que ingresar a los TCOs a hacer un cuento, ¿no? Para eso tienen las autoridades dentro de ese espacio de cómo tenemos que administrar nuestro territorio, cuáles son nuestras normas y procedimientos propios. Y no tiene por qué mirar ahí cómo estamos nosotros, no puede haber la intromisión. Ahí tenemos nuestras normas para poder administrar nuestro territorio, ahí no tiene que meterse el Estado. Lo que tiene que preocuparse es que si realmente ese territorio está siendo respetado, se cumplen las consultas. Entonces, eso tiene que abrir los ojos a cada uno que estamos presentes. Como lo acaba de decir el hermano director del Internacional. La pregunta que hoy es, en Chuquisaca, el 99, nos han exterminado los pueblos indígenas que estamos dentro de Chuquisaca, la nación guaraní, nación Caracara y Ampara. Con la resolución 99, todo Chuquisaca declararon Catzán. Y cómo ahora están procediendo los deseos que se han planteado posterior a ello. Porque a nosotros nos está trayendo un conflicto de 8 años de litigio jurídico, casi 17 años en el proceso que no podemos lograr titular nuestro territorio a causa de esa resolución. No emite siquiera una resolución determinativa de área demandada del TCO. Está ahí utilizando la resolución 99. Y ese conflicto nos está acarreando 8 años de litigio. Esa es mi pregunta. Otra pregunta que le hago al hermano director. ¿Cómo hace control de la doble titulación que está ocurriendo dentro del territorio boliviano? ¿Cómo hace control eso? Quiero saber eso. Otro que tengo la pregunta. ¿Qué hace el INA cuando ve que en un espacio territorial indígena hay reducción de su espacio territorial a pueblo indígena? Un ejemplo, no sé, el 80% ya está en manos de los interculturalidades o llamados terceros de organización sindical. ¿Qué hacen eso en ese espacio? Porque nuestro deseo más de 90% lo han titulado a favor de los terceros y los pueblos indígenas no estamos quedándonos con las parcelas, pero la demanda sigue siendo deseo. ¿Qué va a hacer ante esa instancia el internacional? ¿Le va a dotar tierra? ¿Qué va a hacer? Esa es la pregunta que hago. Y habló de un decreto que se ha emitido para un diálogo o replanteamiento, el decreto 44-97. ¿Cuál es la forma que está procediendo? Porque hasta ahora, el INRA, nosotros el único que sabe es pegarnos las resoluciones a las ventanas, en los árboles, en las piedras. Tal día nos vamos a ver en el terreno. Eso es lo que hace el INRA con nosotros en Chuquisaca, en territorio que la quiera. Y no así aplica que dice diálogo, hay que replantear, cuando nosotros vamos a un diálogo que nos sentamos en mes de abril del año pasado. ¿Qué nos plantean? O sea, realmente nosotros estamos en el territorio. La demanda se ha presentado con 24.000 tantas hectáreas. De esas, 9 apenas está en disputa, conflicto, lo resto ya la titulado a favor de los terceros. Y aún ese 9 está queriendo entregar más de la mitad a favor de los terceros sindicatos. Y nos están dejando apenas con 1% del TCO. Y quiero preguntar ante esa instancia, ¿qué va a hacer el INRA a esa población indígena? ¿Va a dotar tierra? ¿Qué va a hacer? Respecto al derecho de la consulta, un logro muy importante que
es lo que se logró constitucionalizar, ¿no?, el territorio indígena. Desde mi punto de vista, por ejemplo, se avanzó mucho más. Antes teníamos con el convenio 169 de la OIT, ¿no?, que reconocía, solo nos agarrábamos de ese artículo, ¿no?, decía TCO, digamos. Pero el avance que tuvimos con el proceso constituyente fue constitucionalizar el territorio indígena, y eso está en la Constitución, ¿no?, está constitucionalizado, ¿no? Entonces, si alguien, por ejemplo, a mí me dice de que mejor TCO nomás que territorio indígena, desde mi punto de vista, digamos, es un avance cualitativo significativo el haber constitucionalizado el territorio indígena, y como está conceptualizado en la Constitución Política del Estado, ¿no? Claramente esto está en el artículo 411, ¿no? ¿O no? Pero donde dice el capítulo de tierra, territorio, está conceptualizado tierra, territorio. Y a la primera pregunta que indicaban, claramente también conceptualiza que cuando es el tierra, territorio, o sea, tiene derecho, dice, a la consulta libre, tal, esos conceptos que están ahí, ¿no? Entonces, yo le mencionaba de que tenemos ya el 27% del territorio nacional está titulado como TCO o TIO, ¿no? En esos espacios tienen este concepto que llamo el derecho a la consulta. Claramente en la Constitución dice, por ejemplo, dentro de los territorios indígenas, el uso y aprovechamiento exclusivo de los renovables, de los recursos renovables, está en la Constitución, y de los no renovables que tienen el derecho a la consulta. Eso está ahí, y yo les indicaba que sigue siendo la plataforma de las organizaciones lo que se conquistó en la Constitución. Ahora, la pregunta que yo me hacía también, ¿cómo está el ejercicio? Creo que ese es el debate que tenemos ahora. Todos los bolivianos y las bolivianas, ¿cómo está el ejercicio de esos derechos, por ejemplo, que se han logrado? El artículo 30, por ejemplo, de la Constitución Política del Estado, donde está el derecho de los pueblos indígenas, originarios, campesinos. Y bueno, eso está también coherente con lo que en pleno proceso constituyente, pues cuando estábamos en la Asamblea Constituyente, pues se aprobó también el convenio, siendo el convenio de Naciones Unidas, ¿no?, de los derechos de los pueblos indígenas. Y mucho de eso está en nuestra Constitución Política del Estado. Entonces el derecho a la consulta está. Ahora tenía que sacarse una ley, creo que pendiente todavía en nuestro país, no se ha logrado, digamos, sacar la ley de consulta. Estaba saliendo en el anterior gobierno y no había acuerdo, así como la ley de deslinde, o sea, que quedó totalmente, como diría, muy disminuido lo que se había logrado en la Constitución Política del Estado. Respecto al saneamiento dentro de las TCOs, ahí en Bolivia tenemos este parámetro, ¿no?, que es muy importante, que antes se llamaba el estudio de necesidades espaciales. Y yo puedo hablar en mi gestión, o sea, en la gestión del INRA. Cuando yo llegué al INRA, después de lo que era Chaparina, prácticamente, tanto en tierras altas como en tierras bajas, había quedado paralizado el proceso de saneamiento. Y aquí hay personas que investigan, que conocen la materia agraria. Y en mi gestión hemos logrado nuevamente avanzar con el saneamiento de la TCO. Estaba paralizada desde Chaparina. CONAMAC no existía, SIDOC no existía, seguramente SEDAMIC también. Pero en mi gestión hemos logrado ya avanzar 500.000 hectáreas, principalmente en tierras bajas, ¿no?, de avances en la titulación de las TCOs, que ya estaban casi en la fase final. ¿Y qué dice nuestra normativa agraria? Por ejemplo, si se ha hecho una demanda de TCO, como el caso, por dar un ejemplo, TCO Guarayo, digamos,
se demandó 2.250.000, esa es la demanda, el derecho expectaticio. A esas demandas el Estado hizo un estudio que se llamaba antes los EINE, Estudio de Necesidades Espaciales, ahora INUEC, ¿no? De esa demanda de 2.250.000, por ejemplo, ese estudio dice 1.350.000 es su necesidad espaciales de ese territorio. Y cuando uno va saneando las tierras fiscales que se va identificando, automáticamente van a ir pasando a la TCO hasta completar los EINES. En el caso de Guarayo, por ejemplo, se completó el EINE. O sea, se ha titulado 1.350.000, se completó el EINE. En el caso de Monteverde también se completó el EINE, o sea, ¿no? Pero no ocurre eso en el pueblo guaraní, eso sí tenemos que ser conscientes, ¿no? Porque lamentablemente en el Chaco guaraní, de la zona donde yo vengo, pues con la guerra del Chaco, con la apertura de la vía del ferrocarril y hubo mucha ocupación territorial en el Chaco guaraní. Y nuestra normativa agraria, ¿qué dice, no? Que dice todo lo que tenía ocupación, aunque no tengan documentos, dice, si son anteriores a la ley 1715, son poseedores legales, dice. Todo aquel que ingresó y no tiene ningún documento después de la ley de 1715 de 1996 son ilegales, ¿no? Entonces, el Estado no está pudiendo satisfacer la demanda del pueblo guaraní, de las 16 demandas que tiene de TCO. O sea, hay deudas con Cahuasu, hay deudas con Charagua Norte, con Charagua Sur, con todas las TCO. Tenemos deudas. Inclusive el Estado probó una figura para el Chaco guaraní, que habían familias cautivas todavía, el tema de la expropiación. Se emitió un decreto, se tenía que expropiar, se avanzó muy poco. Y en mi gestión, por ejemplo, en Chuquisaca hemos entregado 12 consolidaciones de expropiación. O sea, el Estado compró. La expropiación es la compra, ¿no? Compró las haciendas y lo dotó, digamos, el Estado al pueblo guaraní, pero sigue en deuda. O sea, no vamos a poder lograr, digamos, satisfacer las necesidades espaciales, por lo menos de ese estudio que se hizo en el Chaco guaraní. Entonces, pero hay un antecedente, ¿no? De que se terminó de sanear en Chuquisaca con carácter y no hubo tierra, o sea, todos justificaban la FES, por decir, ¿no? Y ese es un poco para responder a los hermanos del pueblo guaraní. Evidentemente hay una deuda. En muchas TCOs se ha logrado los EINE, pero en otros pueblos indígenas no se ha logrado todavía los EINE. Y por lo menos a medida que vamos saneando, si no se cumplen las necesidades espaciales, las tierras fiscales automáticamente tienen que ir pasando a las TCO hasta que se cumplan los EINE, ¿no? Eso por lo menos estoy aplicando. Ahora, en el caso concreto de la hermana de Cahuasu, debe estar al tanto. En mi gestión hemos hecho, se ha habido una denuncia de no cumplimiento de la función económica social, también es las servidumbres, ¿no? Y en la propiedad de las tunas se logró verificar, comprobar y se ha revertido esas tierras, ¿no? Y lamentablemente los propietarios pues han acudido al tribunal agroambiental y bueno, está ahí. Y yo creo que con todos los fundamentos que tenemos nosotros como INRA para revertir esa propiedad, porque había familias cautivas ahí, ¿no? En cuestiones servidumbrales, pues tiene que pasar eso al pueblo guaraní. Pero lamentablemente han impugnado, está en el tribunal agroambiental ese caso. Esa es una forma, por ejemplo, de aplicar la Constitución y la ley, ¿no? Donde hay familias cautivas, pues tienen que revertirse esas propiedades, aunque estén trabajando, tengan millonarias inversiones, ¿no?
Eso respecto a las TCOs, indicar de que nos falta muy poco nosotros concluir las TCOs. Lamentablemente también, como explicaba la hermana de Chuquisaca, allá, como decía Uchan, no hay, pues, se han demandado TCOs y no se está cumpliendo las necesidades espaciales, ¿no? Son minifundios, subfundios, ¿no? Comparando a tierras bajas, que es muy distinto, ¿no? Donde se han demandado, por ejemplo, qué sé yo, les decía de Guarayos, se ha demandado 2.200.000 hectáreas, o por ejemplo ahora estamos con el TIN ya estamos cumpliendo con las necesidades espaciales y eso se están convirtiendo en autonomías indígenas, ¿no? Entonces ahí hay una deuda, pero en mi gestión, hermana, no, dentro de las TCO, las demandas de TCO, pues no podría, digamos, darse asentamientos, por decir, ¿no? Si no se ha cumplido todavía los EINE, probablemente en otra gestión. Ahora, otro dato importante, nuestra legislación es algo muy importante. Las medianas propiedades y las grandes, claramente nuestra legislación dice, después de titulado, y eso va dentro de las TCO también, hay propiedades que se han titulado porque cumplían la función social y así establecía la ley. Después de 2 años el INRA está facultado para ingresar a esos predios medianos y grandes, ¿no? A hacer la verificación de la función económica social. Y si no están cumpliendo, se revierte. Y si todavía no hemos cumplido con el EINE, por ejemplo, con la necesidad espacial de esa TCO, pues va a pasar eso que se está revirtiendo a las TCO. Ese trabajo vamos a empezar a hacer, ¿no? A los medianos propietarios grandes. La ley dice que cada 2 años nosotros tenemos que ir a verificar si están siendo trabajadas, si están cumpliendo la función económica social. ¿Y qué es la función económica social? Está conceptualizado. Es el uso sostenible de la tierra, es que estén haciendo el aprovechamiento, tengan áreas de aprovechamiento, si es área de ganadería, pues estén haciendo ganadería, si es agricultura, es agricultura, si es pastoril, silvopastoril, es silvopastoril, si son áreas con vocación forestal también. Entonces tenemos que ir a verificar. Eso también ya hemos iniciado. En mi gestión, en Guarayo, pues se ha verificado un predio que había sido titulado 27.000 hectáreas, se ha ido a verificar y se ha comprobado de que no todos están cumpliendo la función económica social, se ha revertido casi 16.000 hectáreas y bueno, también ha impugnado al agroambiental. Esperemos que la justicia especializada en nuestro país, que es el Tribunal Agroambiental, pues pueda fallar en derecho, ¿no? Eso es lo que podría responder. No sé si es muy distinto, lamentablemente, las demandas de tierras bajas, ¿no? Chaco, Oriente y Amazonía, las TCOs, con las TCOs de tierras altas también, ¿no? Porque se han demandado TCOs, pero el espacio, veo, como allá se dio la reforma agraria del 53 en Altiplano y Valles, y al demandar las TCOs, ahí la disputa por el espacio territorial es bastante complicado, ¿no? Porque además son aymaras o son quechuas, ¿no? No es como en tierras bajas. El tercero es el maderero, el terrateniente, es distinto el actor, ¿no? De la TCO, ¿no? Pero allá, digamos, es uno que tiene la parcela individual y el otro son de los territorios, ¿no? Indígenas. Reitero este concepto que es muy importante, porque ya en una reunión de la CIDOC también se dijo eso de la TIO. Definitivamente eso está superado. Si alguna distorsión, hermana, se está dando, o sea, eso simplemente el marco de la Constitución y el decreto que está aprobado, que se aprobó en 2009, tengo entendido ese decreto, que lo gestionó la CIDOC, claramente dice este concepto territorial de la TIO, que ya no se ponían de acuerdo y al final lo pusieron, como dice Javier Albó, el anticucho, le pusieron indígena, originario, campesino, sin las comas, ¿no? Pero eso se superó con ese decreto que se emitió, que claramente dice que es algo nominativo. Y cada pueblo indígena, en el caso de las autonomías, por ejemplo, o los territorios indígenas, tiene que poner su nominación que corresponde. Por ejemplo, le estoy hablando claramente ya en el pueblo guaraní, pero ya estamos corrigiendo, ¿no? Sí, claramente cómo se quiere llamar, por ejemplo, el Charagua Norte, por decir,
es territorio indígena guaraní Charahuanol. Ya se está corrigiendo, ya desaparece esa otra palabra. Si algún vivido de eso se está queriendo aprovechar por lo que dice Tío en la Constitución, eso está superado con un decreto supremo y nosotros catastralmente estamos adecuando todo. Por ejemplo, Racaipampa, donde se ha hecho la autonomía vía territorial, ya hemos adecuado ya en nuestro catastro, cuando alguien pide una certificación ya dice territorio originario Racaipampa, ya no dice campesino, cosas así, ¿no? Entonces, probablemente eso falta información y estos espacios ayudan mucho para que no se aprovechen de esa situación, ¿no? Que pusieron tío y me corresponde a mí. No, porque está en la misma Constitución una disposición transitoria que dice que tenía que regular y eso fue ya regulado mediante un decreto y nosotros catastralmente ya estamos consignando a los territorios tal como lo mencionan. Si el pueblo chiquitano dice nosotros somos territorio indígena Moncoch, exacto, eso el INRA catastralmente lo está registrando bien. Entonces eso para aclarar, porque hubo un gran debate, hay estudios, refiéranse por ejemplo de Javier Aró, que escribió justamente esto que le llama el anticucho. Fue un pacto que se dio en la Asamblea Constituyente, nos va a poner indígena oriente sin las comas. Eso es lo que puedo decir, pero siempre vamos a continuar, ¿no? Yo me voy a quedar, como está interesante el debate, y bueno, le pido disculpas a la hermana si no he podido atenderlo, pero estar en el cargo de director del INRA implica estar en todo el país, estamos cerrando el saneamiento, lo más conflictivo en todo el país, pues lo estamos encarando, o sea, lamentablemente a veces no me da, humanamente no me da el tiempo para poder estar en todos los departamentos, en la provincia, en el municipio, pero hago el esfuerzo. Y bueno, hoy día voy a estar acá para poder interactuar y de manera siempre abierta, como siempre caracteriza a los pueblos indígenas, ¿no? Un debate amplio, plural, y bueno, nadie tiene que enojarse. Muchas gracias.